ahora. Bien, jóvenes, como les decía, ya empezamos a grabar la clase de hoy día. Los saludo nuevamente. Le agradezco la puntualidad a los alumnos que llegaron a la hora y a ustedes también, porque ya hay una asistencia de 6 alumnos, faltan bastantes, pero se irán integrando, ¿cierto? Y los mensajes yo los voy leyendo aquí, así que ya leí lo que me van poniendo. Y si en algún minuto me escriben algo por el chat y no contesto, por favor me interrumpen nomás, activan su audio, me dicen lo que tienen que decir y después lo apagan de nuevo porque no se les quede prendido, ¿cierto? Les decía y les voy a repetir de que está planificada una tutoría para este sábado y la tutoría ustedes la pueden encontrar, se los voy a mostrar, vamos a compartir pantalla y ¿cómo se llama? En la misma aula virtual donde dice tutoría, ustedes se pueden conectar y asisten a la tutoría. Es de 11 a 12:20, si no me equivoco. Les serviría, así que yo les sugeriría que asistieran, por último, para ver si hay algo que pudiera aportarles ¿cómo se llama? Esa tutoría. Y si me distraigo un poquito es porque estoy aceptando el ingreso de otros compañeros que están aportando y para eso tengo que mirar en otro lado. Así que me disculpan si de repente notan que quedo como en suspenso. Soy monotarea nomás. O sigo la clase o permito entrar. Bien, entonces la clase de hoy día les decía que vamos a tratar de hacerla un poco más corta. Vamos a condensar y el objetivo de hoy día es que repasemos toda la materia de que hemos visto este semestre, esta semana, y resolvamos los cuestionarios y la tarea, ¿cierto? Para ayudarle y después ustedes la suben al aula virtual y se ahorran el trabajo de estarla haciendo y lo hacemos entre todos. Ya. Entonces vamos a partir haciendo un repaso con el módulo de presentación del curso, ¿cierto? Lo vamos a editar y yo se los voy a mostrar aquí. Vamos a ver, ahí está. Ya. Este es la materia del módulo, ¿cierto? Donde hemos visto toda esta materia y hoy día tenemos que darle una repasada final y vamos a desarrollar, como les decía, la teoría de los cuestionarios. Vamos a partir hablando de las decisiones que enfrenta el administrador financiero, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que el administrador financiero enfrenta 3 tipos de decisiones, ¿cierto? Decisiones de invertir, o sea, ¿dónde invierto para obtener la mayor rentabilidad posible los excedentes de caja de una empresa, ¿cierto? O ¿dónde invierto para desarrollar alguna actividad comercial o un nuevo negocio en una empresa? Y esa inversión yo tengo que saber cómo voy a evaluarla, ¿cierto? Cómo se debe evaluar para ver si es conveniente o no conveniente y algunas consideraciones que hay que tener con respecto a las inversiones. Voy a ir haciendo preguntas muy simples y usted, ojalá el que sepa me interrumpe, me dice, se conecta y me dice, me da la respuesta y seguimos conversando. Si no me contesta nadie, yo voy a preguntar, porque son preguntas simples. Y si no saben, no importa, ¿cierto? Porque la idea de aquí es que repasemos y aprendamos, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es una afirmación que yo voy a hacer. Dice, hay inversiones que no tienen riesgo. ¿Alguien me puede decir si eso es verdadero, es falso, está bien, está mal? Es falso. Bueno, es Toda inversión tiene riesgos. muy bien, ¿cierto? Toda inversión tiene un riesgo. ¿Y en qué se traduce el riesgo? En no obtener el resultado esperado o en perder la plata que invertí. Por mucha seguridad que a uno le den en algún instrumento, siempre hay un riesgo. Y hay algunas premisas básicas, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo que decidir a igualdad de rentabilidad, ¿cierto? A igualdad de rentabilidad, sé que dos instrumentos, 2 inversiones me dan la misma rentabilidad, yo tengo que escoger la que presente menos riesgo, ¿cierto? Esa es
Es una premisa básica. Y el ejemplo típico es, hay un señor en la esquina que ustedes lo acaban de conocer y le dice, mire, présteme 1.000.000 de pesos y yo le doy el 2%. Y van al banco de la esquina y el banco le dice, mire, pásame el 1.000.000 de pesos y yo le doy el 2%. Obviamente, ustedes consideran que el menos riesgoso es el banco, por lo tanto, allá van a hallar la inversión. No se van a arriesgar con un señor que es más riesgoso si van a obtener la misma rentabilidad, ¿cierto? Esa es un poco la idea. La segunda idea, que es la que ya mencionamos, es que toda inversión trae aparejada un riesgo, ¿cierto? Toda inversión tiene un riesgo. La inversión en el Banco del Estado, aunque sea un banco estatal, es una inversión riesgosa, tiene un riesgo. Puede que sea menor, ¿cierto?, que otras instituciones, pero siempre está presente el riesgo. Por lo tanto, el objetivo del administrador financiero siempre es tratar de minimizar ese riesgo y maximizar la rentabilidad. Ya habíamos dicho que los instrumentos de inversión, ¿cierto?, se evalúan por su rentabilidad. Hay instrumentos que tienen rentas fijas y otros que tienen rentas variables, ¿cierto?, dentro de los instrumentos. Esto es importante que lo conozcan, o sea, que lo sepan. Por ejemplo, yo les voy a nombrar un instrumento y ustedes me dicen si la renta es fija o es variable, ¿sí? Las acciones. ¿La rentabilidad de las acciones es fija o es variable? ¿Variable? Variable, muy bien. ¿Por qué? Porque va variando, ¿cierto? Yo no sé cómo se van a cotizar esas acciones, si suben o no de precio. ¿Se acuerdan cuando caían los fondos porque bajaba el valor de la cotización de la acción? Por lo tanto, esa es una rentabilidad eminentemente variable, ¿cierto? Porque yo no sé cómo se va a comportar el mercado. El mercado se va a comportar de repente de una manera salvaje. Y ustedes me van a permitir de eso, porque es importante que ustedes lo conozcan. Voy a intentar entrar a la Bolsa de Santiago, me voy a conectar, o sea, no me voy a conectar, sino que voy a dejar de compartir y voy a tratar de entrar para mostrarles algo que es interesante que ustedes lo conozcan. No, voy a tener que, un segundito, voy a volver a entrar ¿cómo se llama? Voy a abrir la de la bolsa para que ustedes lo puedan ver. Está cargando, por eso que se muere un poquito, lo que hace es que quiero mostrarles cómo fluctúan el valor de las acciones. Y estoy intentando entrar, ayer traté de hacerlo en la noche, pero pensé que ahí está. Ahí lo pude hacer. Entonces vamos a ver si ahora puedo compartir esta con ustedes para que la vean. Ya. ¿Ven lo que yo estoy viendo? ¿Es un gráfico? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Miren, este es la fluctuación de valores que tuvo las acciones de Aguas Andinas. Miren por acá, yo les voy a mostrar, y estos son en periodo de tiempo. Miren, en el año, déjenme ver si puedo irme más atrás, no es mucho, pero aquí abarqué el periodo del 2019, mira, aquí se miran, el año 2019 o 2018, el 28 de diciembre, la acción costaba 383 pesos. En el extremo derecho ustedes ven el valor de la acción. Acá, en febrero del 2019, costaba 406 pesos, en ese valor se transaba. El valor más alto que tuvo la acción fue acá,
que fue el 17 de septiembre del 2019, que alcanzó los 411 pesos. Miren lo que pasó en marzo del 2020. Esto acá, en octubre, déjenme ubicar octubre, aquí, esta caída que está aquí, ustedes ven esta caída que se produjo aquí, fue por el estallido social. Pasó de costar en un día prácticamente, a ver, el 28 de octubre por ahí, puede haber estado por ahí, de costar 400 pesos, bajó hasta un valor de 304 pesos. Después en marzo, cuando estalló la pandemia, la acción se fue al suelo y costó 195 pesos, ese es el valor. Acá alcanzó la baja histórica de 185 pesos, después de haber costado acá 411, o sea, menos de la mitad, y ahora está en un valor de 222 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso es como fluctúan el valor de las acciones, por eso que se le dice que es rentabilidad variable. La persona que compró aquí, ¿cierto? El 17 de marzo, cuando costaba 194 pesos, la pudo haber vendido acá, cada una, y costaba 304 pesos. Los que hacen esas operaciones de comprar cuando el precio está bajo y vender cuando está el precio alto se llaman especuladores de la bolsa, ¿cierto? Que ellos tienen noticia de que va a quedar alguna hecatombe en el mercado accionario y compran acciones y después las venden antes de que, o sea, las venden cuando ya alcanzan el precio más alto, ¿cierto? Eso es lo que hacen los inversionistas y por eso que se dice que son riesgosas las acciones y tienen rentabilidad variable, porque se dan cuenta ustedes que cómo ha ido fluctuando el valor de la acción, ¿cierto? Este es un buen ejemplo para que ustedes conozcan por qué se dice que las rentabilidades son variables. Esta es la variabilidad, ¿ven? Entonces, hay gente que gana mucha plata y hay gente que pierde mucha plata también. Por ejemplo, la persona que invirtió aquí, miren, compró la acción a 410 pesos y si ustedes la ven ahora está a 223. Se perdió la mitad de su inversión porque el riesgo. También podría haber ganado, ¿cierto? Podría haber subido. A diferencia que el que compró acá, ¿cierto? Ganó, las compró a 197 y ahora podrían de la 222. Ganó, ¿cierto? Esa es un poco la idea de esto que ustedes conozcan. De cómo fluctúan el valor de las acciones, ¿cierto? Por eso quería mostrarles ese gráfico y vamos a seguir entonces con lo que estábamos viendo. Otro de los instrumentos que invierten son, dijimos, las acciones y vamos a hablar ahora de los fondos mutuos. ¿Qué tipo de rentabilidad se obtiene en los fondos mutuos? ¿Se acuerdan? Variable. Variable también, ¿cierto? Significa que yo no voy a obtener una rentabilidad fija. Yo de repente la cuota del fondo mutuo puede subir o puede bajar. Eso es lo que tengo que conocer. Y normalmente las instituciones que preparan estos fondos mutuos lo que hacen es invertir en distintos tipos de instrumentos. Entonces, cuando uno compra o invierte en un fondo mutuo, ese fondo mutuo está compuesto a veces por inversiones en distintos tipos de acciones, está compuesto también por inversiones en otro fondo mutuo, y está compuesto también por inversiones en instrumentos de renta fija, ¿cierto? Entonces ahí hacen un mix y ofrecen esa inversión a los accionistas. Y muy bien, entonces hemos visto dos inversiones de renta variable, que son las acciones y que son los fondos mutuos. Hablemos ahora de las divisas. ¿Se acuerdan cuáles son las divisas? ¿Qué son las divisas? ¿No? Eran el euro, dólar, Muy todo bien. tipo de moneda. Moneda dura, exactamente. Moneda donde uno puede invertir y está sujeta a las variaciones de la valorización de esa moneda. Esas son las divisas. Hay mucha gente que invierte en dólares. Yo les voy a contar una experiencia que yo viví, no sé si se las conté, pero yo soy un poco mayor que ustedes, obviamente. Yo estaba en la universidad en el año 80, cuando el dólar, que costaba 39 pesos, se fue a 64 pesos. Hubo mucha gente, yo no entendía mucho en esos años porque era joven, no, en realidad yo me quedé a estudiar, y había mucha gente que a uno le pagaba o contrataban compañeros de universidad para que compraran su cuota en dólares. Y la cuota en dólares en esos años eran
parece que eran $2.000. Entonces, habían compañeros que decían, oye, esta persona me pagó plata de ahora 10 lucas para que fuera a comprar mi cuota de dólares y se la pasé a él. Claro, porque era gente que tenía información privilegiada, sabía que al pasar de unos pocos días, el dólar se iba a disparar al doble. Entonces duplicaron la plata. Si una persona, por ejemplo, compró 1.000.000 de pesos en dólares, a los 5 días ya tenía 2 millones. Pero esta es una cifra chica. Hay gente que compró mucho dinero en dólares, invirtió todo su dinero en dólares y lo duplicó en un lapso de 5 días, ¿cierto? Eso es el uso de la información privilegiada. Eso está penado, pero eso se daba mucho y todavía se sigue dando, ¿cierto? Siempre se ha criticado a algunos personeros de políticos, sobre todo, que tienen acceso a información privilegiada y hacen sus famosos negociados, ¿cierto? Saben cuándo algo va a subir o cuándo va a bajar. Y la divisa es uno de esos valores. Ahora, las monedas que más se transan es el dólar y el euro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son monedas de circulación mundial. En todas partes reciben dólares y en todas partes reciben euros. Ahora el peso no, porque si ustedes van a otro país y llevan pesos chilenos, se los castigan, ¿cierto? Se los castigan mucho. O sea, claro que lo pueden vender en otro país, cambiarlo por la moneda de ese país, pero el valor que les van a dar por el peso chileno es muy bajo, porque no es una moneda dura. Por eso que la gente cuando viaja dice, no, voy a llevar dólares o euros, ¿cierto? Y compra dólares o euros y se va con ese tipo de moneda al extranjero, porque esas monedas son de prácticamente circulación mundial y mantienen su valor. Y en algunas partes valen más, en unas partes valen menos, ¿cierto? Entonces esa es la idea de poder viajar con dólares y con euros también. Ya. Entonces hemos visto 3 tipos de instrumentos con renta variable. Vimos las acciones, vimos los fondos mutuos y ahora vimos las divisas. Y vamos a ver un cuarto tipo de inversiones que son los depósitos a plazo. ¿Y los depósitos a plazo me podrían indicar, por favor, qué tipo de rentabilidad tienen? Fijo. Fija, ¿cierto? Muy bien, porque yo transo en el minuto que yo tomo el depósito a plazo, me indican cuánto es déjenme ver un poquito acá porque parece que tengo chat. Muy bien, aquí, ahora estoy viendo, así que las personas que me están contestando por el chat, lo estoy leyendo también, así que para que no se preocupen, lo sé que no tienen audio. Sí, tienen forma de comunicarse. Bien, entonces decíamos que los depósitos a plazo son una forma de, ¿cómo se llama?, de invertir ¿cómo se llama?, asegurando cierto monto de rentabilidad. Ahora, ¿en qué instrumento se invierte? Todo depende de la adversión o no al riesgo que tenga el inversionista, ¿cierto? Si una persona es muy riesgosa, invierte en acciones, ¿cierto? O sea, porque como dicen en Chile, aguaso rico, aguaso pobre. Invierto harto y puedo ganar harto o puedo perder harto. Hay gente que es más conservadora, que hace un mix. Una parte la invierte en acción, otra parte en fondos mutuos y una parte lo hace en depósito a plazo, ¿cierto? Ese es un mix. Lo que hace ahí es tratar de diversificar el riesgo. Cuando hablan de diversificar el riesgo, las inversiones se trata de eso, ¿cierto? De invertir en instrumentos que tengan distintos riesgos. Porque ustedes saben que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si yo invierto en acciones, tengo mayor riesgo de perder, pero también tengo una gran posibilidad de ganar. Ahora los fondos, los fondos de pensiones, ¿cierto? A uno lo catalogan de acuerdo a la edad para asignarle un fondo recomendado. Los jóvenes, como ustedes que están recién partiendo, normalmente le dicen, mire usted, métase el fondo A o B, porque tiene harto riesgo el fondo A y B, pero puede ganar mucho, ¿cierto? Porque las rentabilidades de los fondos A y B pueden ser muy altas, y si ustedes pierden, tienen muchos años para recuperar su inversión. Si usted ya está entre los 30 y los 45, ¿qué es en el fondo B? ¿Cierto? Que es un poquito más conservador. Si usted es una persona que está entre los 45 y los 55 o 60 años, ¿qué es en el C? ¿Cierto? Porque es una... Y si ya está pronto a jubilar, le queda un año, vaya al D, ¿cierto? Porque ahí no va a tener mayor riesgo de perder, sino que va a ganar, no va a perder, pero la rentabilidad que va a tener va a ser muy bajita, ¿cierto? Eso es un poquito el criterio que se debiera usar para elegir los fondos.
Eso respecto a las inversiones. Respecto al financiamiento, estábamos hablando que el objetivo del financiamiento siempre del administrador financiero es obtener los recursos, pero al menor costo posible, al menor costo. Y para poder obtener un financiamiento a menor costo, yo tengo que tener planificado y saber cuándo voy a recibir el crédito, o sea, perdón, cuándo voy a necesitar el crédito, porque el apuro se paga, ¿cierto? Cuando yo necesito financiar algo con apuro, tengo que pagar ese apuro, tengo que ir y ocupar la línea de crédito o la línea sobre giro, y esas líneas son las más caras, o esas formas de financiamiento son más caras. Por eso es que es importante que uno, cuando haga un proyecto o pretenda hacer un negocio, lo evalúe, y todo negocio tiene que tener un flujo de caja, porque el único instrumento que me va a permitir a mí saber si hay o no necesidad de financiamiento es hacer un flujo de caja. Hay algo que no repararon, que yo esperaba que alguien me dijera algo, yo me pasé de inversión a financiamiento, ya hay una evaluación que no la mencioné. ¿Cuál es la evaluación que no mencioné? ¿Se acuerdan? Hablé solamente de las inversiones en instrumentos financieros. ¿Cuál no mencioné? La inversión en nuevos negocios, ¿se acuerdan que también la vimos? ¿Y cómo se evalúa la inversión en nuevos negocios? A través de un indicador o de un instrumento que era el VAN, que era el valor actual neto, ¿cierto? Entonces yo evaluaba, para evaluar la inversión en un negocio, yo decía, ¿cuánto es lo que necesito invertir? Voy a ver cuántos flujos me va a producir esa inversión, y voy a restarle a la inversión todos esos flujos. Si el resultado y esa resta se llama VAN. Si el VAN es mayor que cero, yo invierto. Si es menor que cero, no invierto, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho de invertir un nuevo negocio. Bien, sigamos entonces con el financiamiento. El financiamiento, entonces, decíamos que el objetivo del administrador financiero es obtener financiamiento al menor costo posible. Y en ese sentido, lo que ayuda a tener el menor costo posible es tener planificado cuándo se va a requerir ese financiamiento, ¿no? Es la única manera. Después, la otra decisión que tiene que tomar el administrador financiero es la política de distribución de dividendos. Y esto hay que distribuirlo, porque es la plata que le corresponde a los dueños de la empresa, como el retiro de utilidades, ¿cierto? Esos son los dividendos, retirar utilidades del negocio. ¿Y cuál es la labor del administrador financiero? No es negarle el pago, ¿cierto? No es tampoco oponerse, no. Lo que tiene que hacer el administrador financiero es planificar ese pago para que no afecte la liquidez de la empresa, porque normalmente los pagos son de montos altos. Entonces, lo que el administrador financiero tiene que planificar los pagos que se le va a hacer a los socios sin que se afecte la liquidez de la empresa. O sea, yo no puedo entregar todo el dinero efectivo que tengo, todos los saldos de las cuentas corrientes, y quedarme sin un peso para la operación, ¿cierto? Esa es la idea. Ya. Esto ya terminamos el módulo de las decisiones de inversión, y nos vamos a ir ahora a los informes, ¿cierto? A los informes que se emiten de los estados financieros, los vamos a repasar rápidamente, pero ahí los vamos a repasar con la presentación, porque esto no tengo la seguridad que haya quedado tan claro la vez pasada, ¿cierto? Entonces, por eso que voy a volver vamos a usar la PPT, y vamos a verlo rápidamente. Ya, esto es lo que me interesa, ¿cierto? Vamos a repetir, mire, son 17, vamos a pasar rápidamente porque esto ya también lo mismo, pero me interesa que quede claro, porque ustedes tienen que saber los objetivos que tiene, como están terminando ya la carrera, tienen que tener claro el objetivo que tiene cada uno de estos informes, ¿cierto? Entonces, el primero, el balance general, presenta la situación financiera. ¿Se acuerdan ustedes por qué presenta la situación financiera? ¿Qué tipo de cuenta contiene? Activo y pasivo. Muy bien, eso es, ¿cierto? Por eso, porque presenta las cuentas de activos y por eso se muestra la situación financiera. Bien. El estado de resultados decimos que presenta la situación económica. ¿Por qué decimos que presenta la situación económica? ¿Qué tipo de cuentas presenta? ¿Ventas? Ingresos y los gastos.
Ingreso y gastos. Ventas, muy bien. Pero venta es un tipo de cuenta que presenta, ¿cierto? Pero en general presenta las cuentas de ingreso y de gasto, ¿cierto? Esa es la idea. Después tenemos acá el estado de flujo. ¿Qué es lo que muestra el estado de flujo efectivo? Aquí lo dice, ¿eh? Muestra las variaciones que tuvo el efectivo y el efectivo equivalente en un periodo de tiempo. El efectivo, como definición, es el dinero disponible, que es el saldo que está en la cuenta corriente, el saldo que yo tengo en la caja, ¿cierto? Eso se llama efectivo. Y el efectivo equivalente es aquella inversión de muy fácil liquidación. Y ahí están, por ejemplo, las inversiones o depósitos a la vista, donde yo es a la vista, sino que voy y lo entrego como si fuera plata. Incluso algunos los puedo endosar o voy y los cobro al banco y los transformo en dinero. Por eso que se llaman efectivo equivalente, ¿sí? Y ese informe lo que hace es mostrar las variaciones que hubo del efectivo y efectivo equivalente de un periodo a otro. Después tengo el estado de variaciones patrimoniales. Y ese estado de variaciones patrimoniales lo que hace es mostrar cómo varió el patrimonio en un periodo a otro. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacían estos cálculos o cuál era el formato que tenía? Si no se acuerdan, péguenle una repasadita, por favor. Yo creo que el sábado en la tutoría vamos a hacer unos ejercicios de esto muy simples para que ustedes los recuerden, pero debieran por lo menos acordarse los formatos y todo. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes conozcan que estos son los estados financieros básicos, ¿cierto? Cosa que cuando ustedes les hablen, oye, por favor indícame cuánto es el saldo de la cuenta mercadería el 31 de diciembre, ustedes sepan a qué informe ir a buscarlo, ir a mirar, ¿cierto? Cuando le digan, oye, ¿cuánto aportaron de capital los socios el año pasado? Ustedes saben que tienen que ir a mirar el estado de variaciones patrimoniales, ¿cierto? ¿Cuánto fue el ingreso que tuvimos por pago de clientes el año pasado? También pueden ir a mirar el estado de flujo efectivo, ¿cierto? Porque ahí están los pagos de clientes. Eso es lo importante, ¿cierto? Que ustedes sepan dónde ubicar la información que se les pueda pedir. Después, y tienen que tener claro la diferencia entre el balance, el estado de resultado, con el balance de 8 columnas o balance tributario, ¿cierto? Son dos cosas distintas. El balance, como dijimos, es solo activo y pasivo. El estado de resultado son cuentas de ingreso y gasto, de acuerdo a la norma IFRS. Y existe otro informe, que es el balance de 8 columnas o balance tributario, donde están juntas las cuentas de activo y pasivo y de pérdida y ganancia, ¿cierto? Por eso se llama de 8 columnas. ¿Se acuerdan? Lo tenemos que haber visto, lo tienen que haber visto. Y el balance, y tienen distintos objetivos. El balance tributario, su objetivo es cumplir y se confecciona de acuerdo a la norma tributaria. El balance y el estado de resultados se confecciona de acuerdo a la norma financiera, ¿cierto? La norma IFRS. Bien. Ahora vamos a hablar de la ficha estadística codificada uniforme, la famosa FECU. ¿Ustedes han visto alguna FECU alguna vez? ¿No? ¿No? Parece que no. ¿O en algún trabajo no tuvieron que trabajar con alguna FECU? ¿No se acuerdan? Bueno, la ficha estadística, como lo habíamos visto, vamos a ver acá. Ya, no, me dicen que parece que no habían visto FECU, entonces yo lo que voy a hacer, voy a buscar una FECU, cuando volvamos después del break se las voy a mostrar para que ustedes las conozcan, ¿cierto? El formato y de qué se trata. Voy a buscar un ejemplo para que ustedes lo tengan. De todas maneras, el sábado, para los que puedan asistir también, voy a tener una FECU para que ustedes la puedan conocer. Y lo importante es que estas fichas estadísticas codificadas uniformes son exigidas por a todas aquellas empresas que están controladas, ¿cierto?, por alguna superintendencia. Por ejemplo, la de Valor y Seguro, que está puesta acá, la de Banco de Instituciones Financieras, Administradores de Fondos de Pensión y de Seguridad Social. Y lo que hace esta ficha estadística es estandarizar. Le dice, mire, toda la información que usted tenga me la tiene que mostrar de esta manera, la información contable, ¿cierto? Me la tiene que mandar de esta manera.
hay una página de la Superintendencia de Valores y Seguros donde está publicada esta ficha y es la que quiero mostrarles después. En el break yo la voy a buscar. Ahora, lo importante de esta ficha, que también se prepara con información contable, pero con una presentación distinta a las normas de IFRS, ¿cierto? Porque esta es una ficha que está codificada y tiene distintas presentaciones. Le dice, mire, los activos preséntenmelo de acuerdo a la norma IFRS, después ordenémoslo de acuerdo a su exigibilidad o obligación de pago o a la disponibilidad y después la obligación de pago. O sea, clasifíqueme la información contable de distinta manera y lo que van haciendo ellos con esta ficha es poder compararla. Por ejemplo, la Superintendencia de Valor y Seguro toma toda la información de todas las compañías de seguros que ellos supervisan y la compara. Y ven tendencia, ven cuál está muy alejada de la media, etcétera, etcétera. Hacen análisis con esa información. Lo mismo que los bancos e instituciones financieras, que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Administradores de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, que es la que controla, por ejemplo, las cajas de compensación, a las mutuales, a algunas corporaciones de bienestar, ¿cierto? También hace lo mismo. Esa es un poco la idea. Y acá, si ustedes se dan cuenta, este es el contenido de una FECU social, ¿cierto? Así se le denomina, FECU social, porque considera toda la información y dentro de esa información están los estados financieros. Y aunque parezca perogrullo, ¿cuáles eran los estados financieros básicos? ¿Alguien me los puede decir? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien, aquí hay una alumna por chat, me dice que hay el balance general, el estado de flujo efectivo, le faltó el estado... Ah, no, está ahí, balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo, y le faltó, ¿cuál le faltó? ¿Cuál le Patrimonio. faltó? El estado de variaciones patrimoniales, ¿cierto? Muy bien, así se llama, estado de variaciones patrimoniales. Eso tienen que conocerlo porque la prueba se evalúa por si acaso, tienen que saber ustedes cuáles son los estados financieros básicos, ¿eh? Por favor. No se lo olviden, no se olviden que yo aquí tengo la prueba, yo la preparé y tengo claro, tienen que tener claro cuáles son y qué representan cada uno de ellos, ¿cierto? El balance general representa activo y pasivo, el estado de resultados, cuenta de ingresos y gastos, el estado de variaciones patrimoniales muestra la variación de patrimonio de un periodo, en un periodo o de una fecha a otra, y el estado de flujo efectivo muestra las variaciones que tuvo el efectivo y el efectivo caliente de un periodo a otro, ¿cierto? Eso es lo que muestra, eso ustedes tienen que saberlo porque es importante para este curso, ¿cierto? Para cuando les toque trabajar y se hable de esos temas, ustedes sepan de qué se trata. Muy bien. Ya. Vamos a continuar ahora. ¿Qué hora es? Ya 10:40. No, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. No quiero agotarlos, porque miren, nos queda muy poquito de repaso y después lo que me interesa dejar hecho con ustedes es ¿cómo se llama? Las tareas. Y vamos a volver después y terminamos la materia, hacemos un break después y hacemos, ¿les parece? Las tareas y el cuestionario. Entonces, son las 10:40 a las 10:50, ¿sí? 10 minutitos y nos volvemos a juntar. Así que lo dejo solito un poquito. Voy a dejar de grabar para que no, ¿cómo se llama? Para que no, ahí está, pausar grabación. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a pausar grabación y nos vemos en... Ya, jóvenes, terminó la pausa, pasaron los 10 minutos. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Y estábamos viendo esto, ¿cierto? Ya nos quedamos ya. No encontré una FECU para traerles, así que, pero la vamos a ver seguramente el sábado, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que veamos los componentes de una FECU, y los componentes de una FECU son estos que están establecidos por la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿cierto? Donde tenemos los estados de situación financiera, los estados de liquidez, etcétera, etcétera. Y estos son las normas IFRS que norman este tipo de, ¿cómo se llama?
este tipo de informes, la IAS 1 y la IAS 7. La IAS 1 habla sobre la presentación de los estados financieros y la IAS 7 sobre el estado de flujo efectivo, ¿no? Ahora, mire, a pesar de que no encontré una memoria, o sea, una FECU hecha, lo que voy a hacer, lo voy a dejar de compartir un poquito con ustedes y voy a irme a la página de la Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, a mostrárselos. Ya. Aquí los tengo. Voy a... No lo puedo cargar. Bueno, lamentablemente no lo pude cargar, pero para el sábado me comprometo a tenerle unos estados para que ustedes los puedan conocer, ¿cierto? Bien, vamos a seguir entonces, y lo segundo que quiero mostrarles es esto, que es lo importante que ustedes conozcan de qué se componen los diferentes informes financieros. Habíamos dicho que el balance general nos muestra la situación financiera, quiere decir que son los activos y pasivos, y dentro de los activos tenemos los corrientes y los no corrientes. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuáles son los activos corrientes dentro del balance general? ¿Alguien me puede decir cuáles son los corrientes, los activos corrientes dentro del balance general? Voy a preguntar, ¿eh? La señorita Ana Encapil está por ahí. Don Bastián está por ahí. Sí, profe. Ya. ¿Usted se acuerda cuáles son los activos corrientes? Creo que era lo que se pensaba en vender dentro de un año, ¿no? Bueno, los activos corrientes son aquellos que se van a hacer líquidos en el plazo de un año, ¿cierto? A la fecha del cierre del balance. Y ahí tenemos, por ejemplo, la caja, los clientes, todas las cuentas que representan lo que me va a ingresar, ¿cierto? En un año a partir de la fecha del balance. Y las cuentas son ahí, por ejemplo, caja, cliente, mercadería, cuentas por cobrar, etcétera. Y gracias, don Bastián. ¿Y la señorita Carolina Ruiz está por ahí? Sí, profesor. ¿Se acuerda usted cuáles son los activos no corrientes? Si no se acuerda, no importa, me dice, no me acuerdo nomás, y lo vemos, ¿sí? Creo que eran vehículos activos fijos. Muy bien, esos son los activos no corrientes, son aquellos activos que obviamente no los voy a transformar en efectivo en el lapso de 12 meses de aquí en adelante, ¿cierto? En el corto plazo. Y dentro de eso están lo que usted acaba de mencionar, todos los activos fijos, vehículos, maquinaria, instalaciones, edificios. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos que los activos se dividen en activos corrientes y no corrientes. Y los activos corrientes son aquellos que yo los voy a transformar
en disponible en efectivo en el lapso de un año, ¿cierto? En el corto plazo. Y los no corrientes son aquellos que yo no los voy a transformar en efectivo en el lapso de un año, y dentro de eso están, por ejemplo, gente que me debe y que me va a pagar a más de un año más, y todos los activos fijos. Muy bien, esa era. Y vamos a ver ahora los pasivos corrientes. ¿Alguien se acuerda qué eran los pasivos corrientes? Los que eran por pagar. Muy bien. ¿Y en qué plazo? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? Ya, vamos a ayudarle, ¿sí? Entonces, como tengo una compañera que me contesta por chat, entonces vamos a decirles que los pasivos se dividen en pasivos corrientes y no corrientes, ¿cierto? Los pasivos corrientes son todas aquellas obligaciones que yo tengo que pagar en el corto plazo, o sea, las tengo que pagar durante los próximos 12 meses, a contar de la fecha del balance. Esos son los pasivos corrientes, y dentro de esos tenemos facturas por pagar, honorarios por pagar, impuestos por pagar. Todas las deudas que yo tengo que pagar en el corto plazo, o sea, dentro del lapso de un año, se llaman pasivos corrientes. Y los pasivos no corrientes son aquellos pasivos que yo tengo que pagar en un plazo mayor a un año. Ahí tengo, por ejemplo, los créditos hipotecarios, las cuotas que vencen en el mes 13 en adelante. Tengo, por ejemplo, algunas cuentas por cobrar, por pagar por otro tipo de deudas que a lo mejor también tengo ¿cómo se llama? Pagarlas, perdón, después del mes 13, y también tengo el patrimonio. El patrimonio es el típico pasivo no corriente, ¿cierto? Porque no lo tengo que pagar en el corto plazo, y de hecho el patrimonio es el pasivo que tiene la empresa con los dueños. Y ese pasivo no tiene fecha de pago, ¿cierto? Porque forma parte de la propiedad de la empresa. ¿Ah? Bien, entonces esto por favor tienen que estudiarlo y tienen que tenerlo claro para la prueba, ¿cierto? Tienen que ver de qué se componen, porque el balance general muestra la situación financiera, ¿cierto? Porque presenta los activos y pasivos, o sea, los derechos y bienes que tiene la empresa y las obligaciones que tiene la empresa, ¿cierto? Por eso se llama situación financiera. Después nos vamos a este otro, que es el estado de resultado. Y el estado de resultado también podemos decir que presenta la situación económica. ¿Por qué? Porque muestra los ingresos y egresos que tiene una empresa. Ingresos, plata que entra, y egresos, plata que gasta. Ahí, ¿me pueden nombrar, por favor, alguna cuenta de ingreso del estado de resultados? ¿Cualquiera? ¿Una cuenta de ingreso? Venta. Venta, muy bien. Venta es la principal cuenta de ingresos de un estado de resultados. Algunos le llaman venta, otros le llaman ingresos de operación, pero lo importante es que sea el concepto de ventas. Y uno de los egresos típicos o costos o gastos típicos del estado de resultados, ¿cuál podría ser? ¿Algún, algún, algún concepto? ¿Quién me podría ayudar? Por ejemplo, el costo de venta, ¿cierto? Forma parte de los gastos o egresos, los gastos de venta, los gastos de administración, ¿cierto? Todo eso son conceptos que están dentro del estado de resultados y son cuentas de gastos o de egresos. Y aquí esta es una clasificación que hacemos, que podemos decir que hay ingresos normales, que son los corrientes, e ingresos extraordinarios, que son los no corrientes, lo mismo que los egresos. Hay egresos normales, que podríamos llamarlos corrientes, y hay ingresos extraordinarios, que podríamos llamarlos no corrientes, ¿cierto? Pero eso es solamente con fines pedagógicos. Por ejemplo, los ingresos normales para una empresa son las ventas. Ingresos que son extraordinarios podría ser el producto de la venta de una máquina, ¿cierto? Porque la empresa no se dedica a vender máquinas, sino que fue una eventualidad. O algún interés que ganó una inversión, también podría ser un ingreso extraordinario, porque la empresa no es una empresa inversionista.
Y así como los egresos también podría ser, por ejemplo, algún costo extraordinario, porque se puede haber quemado una máquina, se puede haber perdido una mercadería, pueden haber entrado a asaltar y se robaron mercadería. Todos esos son costos extraordinarios. Y los costos ordinarios tendrían que ser el costo de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, ¿cierto? Bien. Acá, a continuación, ustedes ven un estado de resultados de acuerdo a la Superintendencia de Valor y Seguro, que es el que pensaba mostrarle, pero no lo puede cargar. Y aquí lo que hace es mostrar el estado de resultados, pero con un orden especial, ¿cierto? Entonces, este se llama estado de resultados por función. No sé si se alcanza a ver bien, pero estas instituciones normalmente piden la información con ciertas características que les permita compararla con los estados de resultados de otras empresas de la misma industria. Por ejemplo, este de la Superintendencia de Valor y Seguro, la información, esta la pide así, porque así la puede comparar con los estados de resultados de todas las compañías de seguro. Esa es un poco la idea. Y también aquí hay otra forma de presentar el estado de resultados, verlo por naturaleza, que es otro ordenamiento, pero es la misma información, pero mirada desde otro punto de vista. Y también tenemos esta otra que es integral, donde se deben incluir lo de las empresas relacionadas. ¿Cierto? Esa es un poco la idea. Esto lo vamos a pasar así someramente porque obviamente no les puedo enseñar a cómo llenar estos estados porque eso debe ser una clase especial para eso. ¿No? Y el otro, vamos a ver el estado flujo efectivo, que es lo que ya hemos visto. Y en el estado flujo efectivo lo importante es que uno tiene que distinguir si los flujos que se están originando son de operación, financiamiento o inversión, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo se preparan esto? Es simplemente, yo les decía que el estado de flujo efectivo parte con el saldo inicial, se agregan los ingresos propios de la operación, como por ejemplo el pago de clientes, que está ahí, y se hace como un egreso o salida por el pago de los mismos proveedores. Financiamiento son dinero que entra por, ¿cómo se llama? Por obtención de préstamos y el pago de los préstamos viene a ser un egreso. Y tengo los egresos por compra también, que es por compra y por de activo fijo y un ingreso por la venta de activo fijo. Aquí yo me voy a permitir, si ustedes, vamos a hacer un pequeño ejercicio simulado porque me interesa que a ustedes les quede relativamente claro. Vamos a usar acá esta otra hoja de aquí y vamos a suponer, vamos a hacer un pequeño estado de flujo efectivo de fondo, ¿cierto? Esto voy a suponer que no todos ustedes se van a poder conectar el sábado, entonces prefiero hacerlo ahora. ¿Y qué es lo que hice este? Mire, vamos a suponer que yo tengo la cuenta de efectivo y efectivo equivalente. Vamos a suponer que yo aquí al 01 del 01 del 2020 tengo 01 del 01 del 2020, vamos a suponer 0, ¿por qué no me hay algo estoy haciendo? Ay, 01 del 01 del 2020. ¿Qué pasa aquí? Ahí sí, 01 del 01 del 2020. Ahí, vamos a suponer que yo parto con un saldo inicial a esa fecha, le vamos a poner de 1 millón de pesos. Eso es lo que yo tengo de efectivo y efectivo equivalente al primero. Y voy a decir acá que el 31 de diciembre del mismo año, yo tengo un efectivo de 2.500.000, ¿cierto? Ese es el saldo que yo tengo al final del periodo, al final de año. Entonces, el estado de flujo efectivo, ¿en qué consiste? En que yo tengo que investigar las razones por las cuales pasé de un saldo de 1 millón a 2,5 millones. Y miren, vamos a ir catalogando al tiro acá. Entonces yo lo primero que voy a decir, que yo recibí durante este año pagos de clientes. Pagos de clientes, y los clientes me pagaron, vamos a verlo acá. Déjame sacar los clientes, pagos de clientes.
Y los clientes vamos a suponer que en este periodo, esta es la fecha inicial, la vamos a marcar, y esa es la fecha final, la vamos a marcar. Y vamos a suponer que los clientes en este periodo, en todo el año, me pagaron 25 millones de pesos. ¿Cierto? Eso fue lo que me pagaron los clientes, 25 millones de pesos. Y esto lo vamos a poner arriba en rojo, constituye un ingreso de operación. ¿Cierto? Esto constituye un ingreso de operación, porque es parte de la operación del negocio que a mí me paguen los clientes, y lo vamos a poner en rojito, ¿cierto? Ingreso de operación. En el mismo periodo, yo tuve pagos a proveedores. ¿Cierto? Le pagué a mis proveedores. Y les pagué exactamente 20 millones de pesos. Esos fueron los pagos que yo le hice a mis proveedores. Y este también, como es parte del negocio, también es un movimiento de operación, pero este es un egreso. Y este va a ser entonces un egreso de operación. ¿Cierto? Yo pagué. Entonces es un egreso de operación. Otro ingreso que tuve, vamos a suponer que yo tengo recibí un préstamo, ¿cierto? Entonces le vamos a poner aquí ingreso de dinero préstamo. Entonces yo recibí en el movimiento del año, pedí un préstamo y recibí 10 millones de pesos. Eso fue lo que yo recibí, 10 millones de pesos. Y este movimiento, por ser un préstamo, es un ingreso de financiamiento. ¿Cierto? Porque me conseguí plata. Entonces es un egreso de financiamiento. También, vamos a insertar acá, vamos a hacerlo con todas las alternativas. Vamos a decir financiar, aquí escribí como la mona, ingreso de financiamiento. Ahí sí, lo vamos a alargar un poquito. Y este también lo vamos a poner en rojo aquí, porque esto es financiamiento en rojo, ¿cierto? Entonces, porque yo me conseguí plata y este es un ingreso de financiamiento, entonces. Vamos a poner en negrito acá para que se destaque bien y centrado. Ya. Entonces tengo ingresos, pagos de cliente, que son ingresos de operación, un ingreso. Pago de egreso, entonces este va a ser negativo, porque aquí estoy pagando, ¿cierto? Pagando plata. Y aquí me recibí 10 millones de pesos y vamos a poner ahora otro egreso. Vamos a poner que yo tuve que pagar préstamos. Pago cuotas préstamos. Entonces vamos a suponer que yo pagué cuotas a préstamos y este va a ser y vamos a poner aquí que yo pagué 2 millones. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que fue lo que yo pagué. Y este va a ser un egreso de financiamiento. ¿Cierto? Parece que estoy ya celebrando la Navidad. Financiamiento. Perfecto. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea bien. Y tengo 2 millones de pesos. Después puedo haber tenido yo una venta, un ingreso por venta de activo fijo. Este va acá abajo, ¿cierto? Aquí tengo un ingreso por venta de activo fijo. O sea, yo vendí un activo fijo y me ingresó dinero. Y este sería un ingreso de inversión. ¿Cierto? Porque yo tenía una inversión y la vendí. Y aquí vamos a ver cuánto nos da. Si yo sumo todo esto, perfecto, me da 14. Vamos a ponerle que yo tuve un ingreso de 1 millón de pesos. Y por último, vamos a poner que yo tuve una compra de activo fijo, ¿cierto? Compré activo fijo. Yo también compré activo fijo. Vamos a ver. Y compré activos por
12.500.000. ¿Cierto? Y este va a ser un egreso de inversión. ¿Ven? Entonces, lo que uno ve acá, vamos a checar esto para que se vea mejor, este también. Ya. Entonces, lo que estamos tratando de comparar con el estado de flujo efectivo de fondos es por qué razón yo partí con un saldo efectivo o efectivo equivalente de 1 millón y terminé el año con 2.500.000. ¿De dónde obtuve el dinero? Entonces, este es el flujo, si ustedes suman todos estos ingresos y le hacen todas las restas que correspondientes, el saldo son 2,5 millones. Entonces, uno puede decir, mire, yo tenía 1 millón de pesos, pero recibí pagos de cliente por 25 millones de pesos. Pagué a proveedores, que son movimientos de operación, pagué proveedores por 20 millones de pesos. También recibí un préstamo de 10 millones de pesos, que es un ingreso de financiamiento, porque me llegó dinero del sistema financiero, y yo efectué pagos al sistema financiero también por 2 millones de pesos. Por lo tanto, ese es un egreso de financiamiento. También vendí un activo fijo. Por lo tanto, yo recibí por la venta de esa inversión 1 millón de pesos y invertí, dejen cambiar acá, ponerle una N, ahí, invertí comprando un activo en 12.500.000. Entonces, pues, eso es lo que explica que yo haya pasado de 1 millón a 2.500.000. Y este es el estado de flujo efectivo de fondos, ¿cierto? El que acabamos de hacer ahora, de una manera muy simplificada, pero sirve para entender de qué se trata, ¿cierto? Es el estado de flujo, el que explica cómo y por qué yo pasé de este saldo de efectivo equivalente a este saldo. Ya. Entonces, ahora se dan cuenta ustedes que este es el informe financiero, no sé si lo habían visto con anterioridad, y si no lo habían visto, esta es una visión general que les va a servir para entenderlo. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar ahora del estado de flujo efectivo de fondos, ya saben que es estas consideraciones. Esto lo van a poder tener después a lo mejor como respaldo, y de los apuntes complementarios les podría servir. Y no se olvide lo que siempre les digo yo, si ustedes tienen duda de algún tema cuando estén trabajando, cuando estén estudiando, búsquenlo en internet y van a encontrar muy buenas explicaciones. El único precaución que tienen que tener es que tienen que usar páginas oficiales, ¿cierto? No del Rincón del Vago, no de Juan Pérez, no, sino que usar páginas que a ustedes les den seguridad y que estén reconocidas. Las páginas reconocidas normalmente son las páginas gubernamentales, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, la Superintendencia de Valor y Seguro, cualquier superintendencia, ¿cierto? Esas son las páginas oficiales donde ustedes pueden encontrar la información que necesitan. Bien, espero que les haya quedado claro más o menos el estado de flujo efectivo de fondos, que es la idea, y ahora vamos a seguir viendo el PPT. Vamos a ver. Profe, la Camila dice que está esperando entrar a la clase y no puede. A ver, déjeme verla, no la veo acá. Déjeme ver. Déjeme verla. Déjeme ver. Vamos a dejar de compartir porque a lo mejor ahí está. Aquí la veo. Sala de espera. Ah, Vanessa Leiva y Camila, sí. Sí, fíjese, no sé, porque cuando estoy parece mostrándole, no me muestra lo que están pendientes, lo voy a dejar abierta. Ya. Entonces vamos a seguir con la presentación. Habíamos visto el estado de flujo ya, que es el ejemplo del estado de flujo, es el que les mostré, y lo que vimos fueron ven, aquí están lo que vimos como ejemplo, los distintos tipos de movimientos que están acá, perdón, ahí. Vamos a sacar esto de aquí que me interrumpe, no veo bien. Y vimos los movimientos de operación, que eran los ingresos por pago de cliente y los ingresos por pago de proveedores. El financiamiento, que es por ingreso por la obtención de préstamo, y el ingreso por pago de préstamo, como lo vimos en el ejemplo. Y los movimientos de inversión, que son los ingresos por la compra de un activo fijo y los ingresos por la venta de un activo fijo, ¿cierto? Eso lo vimos como ejemplo. Bien. Lo importante es identificar qué cuentas son las que forman parte del flujo efectivo. Primero, se tienen que considerar todas las cuentas que están en el disponible, ¿cierto? Caja, bancos.
Y también se le tienen que agregar los depósitos bancarios a la vista. ¿Cuáles son los depósitos bancarios a la vista? Esos que basta que ustedes muestren el comprobante o se los reciben como efectivo, ¿cierto? Que ustedes lo puedan endosar o lo puedan transformar en dinero en forma muy rápida. Esos son los depósitos bancarios a la vista, ¿ya? Otro informe que... estas son las finalidades del estado de flujo. Ya lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a repetir. Es evaluar un poco la liquidez, ver de dónde obtiene el dinero la empresa. Porque si ustedes se acuerdan, acá en el estado que estábamos viendo, vamos a verlo, lo vamos a volver a mirar. Acá. Si ustedes ven, aquí uno ve perfectamente, puede ver de dónde obtiene el dinero. Yo sé que lo obtuvo de operaciones, porque pagué clientes, pagué, ¿cómo se llama?, proveedores, pero básicamente pude financiar la compra del activo fijo con este préstamo que obtuve, porque la diferencia entre lo que recibí por pago de cliente y lo que pagué por proveedores fueron 2 millones de pesos, ¿cierto? Por lo tanto, fue poco, que una diferencia de 5 millones de pesos entre el pago de cliente y los pagos de proveedores, pero tuve que obtener un préstamo de 10 millones de pesos para poder hacer esta compra de los 12 millones 500 del activo fijo, ¿cierto? Para eso sirve, es para ver de dónde obtiene el dinero la empresa y en qué lo invierte. Aquí, por ejemplo, lo obtiene del pago de clientes, lo obtuvo de un préstamo y en qué lo obtuvo de la venta de un activo fijo. ¿Y en qué lo invirtió el dinero? Pagando proveedores, pagando cuotas del préstamo y compró un activo fijo, ¿cierto? Esa es la idea. Bien, vamos a volver a lo que estábamos viendo acá. Déjame salir de ahí y ahora compartimos. Ya, entonces, esto es la finalidad del estado de flujo y vamos a ir viendo uno por uno. Obviamente, como toda la información que emana de la contabilidad, sirve para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, lo que hace el estado de flujo es entregar información para la toma de decisiones. Segundo, evalúa la capacidad de una compañía para responder a las obligaciones contraídas en la medida que puede generar flujos, ¿cierto? Que puede generar diferencia entre el dinero que le ingresa por los clientes y los pagos que tiene que hacer a los proveedores. Uno puede evaluar si esa empresa verdaderamente está generando flujo producto de la operación. Después lo otro, puede uno determinar en qué gastó. Pues nosotros vimos en el ejemplo nuestro que el dinero lo había gastado pagando a los proveedores, lo había gastado también comprando un nuevo activo fijo. Y a contar de esto, por ejemplo, uno puede decir a futuro qué es lo que podría pasar. Nosotros vimos que tenía una diferencia entre pago de clientes o ingreso por cliente y pago por hora de 5 millones. Uno podría después pronosticar que para el próximo año se va a producir la misma diferencia. Podría decir que, mire, yo estoy con este margen de diferencia entre lo que pago y recibo por cliente y proveedores y puedo proyectar qué puedo hacer el próximo año. A lo mejor necesito aumentar la cantidad de ventas, necesito modificar las políticas de pago de los proveedores, algo tengo que hacer. Después también me sirve indicar si existe un excedente efectivo, ¿cierto? Porque ahí uno va viendo cuánto es la disponibilidad que tiene. Y el estado de flujo nos da una idea de su liquidez, que significa la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones. Esa es la importancia del estado de flujo, ¿no? También sería bueno que ustedes lo repasaran, pero con lo que hemos visto, yo creo que ustedes lo van a poder ver perfectamente. Este es otro informe, pero es auxiliar. Aquí quiero hacer una diferencia. Lo que vimos nosotros hasta ahora son los informes financieros básicos. Vimos el balance general, el estado de resultado, flujo efectivo de fondos y el estado de variaciones patrimoniales. Esos son los básicos, ¿cierto? Estado financiero básico. Estos otros son auxiliares, significa que no son estados financieros básicos y son información que usa la empresa también para tomar decisiones y hay distintas formas de prepararlo a la empresa. Aquí yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, el estado de uso y fuente de fondo, lo que hace es ver cómo se han movido los ingresos y los egresos, pero con otra presentación. Miren este ejemplo. Fuente de fondo, ¿de dónde yo lo obtuve? Dice ahí que yo aumenté los pasivos, ¿cierto? Obtuve créditos y obtuve créditos proveedores. Emití acciones de pago, disminuí inversiones
y ventas de inversión. Y también lo obtuve a través de las utilidades, ¿cierto? Esa es otra forma. ¿Y en cómo lo apliqué? Pagué deudas, pagué a proveedores, devolví capital, o sea, le puedo haber devuelto capital a los socios, aumenté, ¿cierto? Mis inversiones en corto y largo plazo y distribuí utilidades, ¿cierto? Esa es una forma de cómo yo obtuve y usé los fondos del negocio. Esa es otra forma de presentación. Esta otra que está acá, este es un formato. Cada empresa tiene distintos formatos. Este es un formato normal, formato de estado de uso de fondos, y los clasifican en variaciones del circulante y origen y aplicación. Por ejemplo, el inmovilizado material, yo partí con 800 y terminé con 1000. Por lo tanto, este no es un movimiento circulante, obviamente, porque lo activo inmovilizado es una cuenta de activo fijo, por lo tanto, es una aplicación, ¿cierto? Yo compré 200. Existencias, yo pasé de 100 a 150, por lo tanto, dentro del circulante me aumentó 50, ¿cierto? Los clientes también es un circulante, yo tenía 100 y disminuí en 50, por lo tanto me disminuyó en 50, ¿ven? Caja y banco, que también es un corriente, está dentro del circulante, también pasó de 75 a 90, por lo tanto hubo un aumento de 15, hubo un aumento de 15, ahí está, bien. Este es un informe que también no se lo voy a explicar porque es solamente para que ustedes sepan que hay distintas formas de preparar la información de las empresas, ¿cierto? Y el formato, el uso y fuente de fondo es uno de esos informes que son complementarios, ¿cierto? No son informes básicos. Bien, otro informe que es importante para la toma de decisiones, ¿cierto? Son los informes de stock o inventario. Esto ustedes se van a dar cuenta que las empresas del retail, sobre todo, que se dedican a comercializar, o sea, comprar productos y vender productos, son muy necesarios. Se tienen que controlar muy bien y normalmente las cuentas contables que tienen estos inventarios son inventarios propiamente tal, productos terminados, existencia, materia prima, material y producto en proceso. ¿Cierto? Dependiendo del tipo de empresa que se dedica, es las cuentas que usa, ¿cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, una empresa comercial normalmente tiene dentro de su contabilidad, tiene inventarios y existencia, ¿cierto? Esas son las dos cuentas que podría usar. Una empresa que es fabril y que se dedica a fabricar, a veces tiene productos terminados, materia prima, materiales y productos en proceso. ¿Ven? Esas son las cuentas que podría usar una empresa que está tiene un proceso productivo. Bien. El flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que siempre tiene que estar presente. Esto, por favor, es súper importante que ustedes lo sepan. Toda inversión que ustedes realicen en un nuevo proyecto o en un nuevo negocio, tiene que tener un flujo de caja. Independiente del tamaño que tenga el proyecto, el flujo de caja siempre tiene que estar presente. ¿Y qué me muestra el flujo de caja? Los dineros que me van a ingresar cuando opere el negocio y los egresos que yo voy a tener que realizar cuando ese desarrollo o ese negocio se esté desarrollando. ¿Y por qué es necesario? ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los grandes problemas que tiene el costo del financiamiento es el apuro? Cuando ustedes hacen un flujo de caja, pueden determinar con mucha anticipación cuándo van a necesitar financiamiento, ¿cierto? Y ahí ustedes, al saber cuándo van a necesitar financiamiento, pueden planificar y piden el crédito con anticipación, ¿cierto? Y el formato es muy simple, yo creo que ustedes también lo vieron, donde lo que se hace es poner arriba todos los ingresos de dinero, como este ejemplo, lamentablemente no lo puedo agrandar más, déjenme intentar a ver si lo puedo agrandar más, si no, me va a botar. Ah, lo pude agrandar, qué bueno. Ya. Este es un flujo de caja, entonces, donde muestra cómo se va a ir moviendo, por ejemplo, en el periodo de un año, el movimiento. Entonces dice que yo aquí parto con un saldo inicial de 15 millones y voy teniendo todos estos ingresos, ¿cierto? Ventas en efectivo, cobro de venta de crédito, cobro con venta de activos fijos, etcétera, etcétera. Y voy teniendo aquí todos los egresos, ¿cierto? Todos los pagos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta,
uno va determinando la necesidad de financiamiento, ¿cierto? Aquí uno puede ir planificando cuánto es lo que va a necesitar y puede ir planificando los pagos. Por ejemplo, aquí se va a conseguir en el mes de julio, se va a conseguir 5.000 y lo va a pagar aquí 450, 450, ¿cierto? Entonces uno sabe que en el mes de julio va a tener que conseguirse 5.000 pesos. Puede empezar a negociar en forma anticipada en la obtención de ese crédito. Ya en enero, cuando termina, o febrero, pues ya puede empezar a conversar con los bancos y ver las condiciones para obtener esos 5.000 pesos y poder abaratar los costos. Para eso sirve el flujo de caja. O sea, uno no hay, independiente del tamaño del proyecto que uno tenga, siempre debe realizar el flujo de caja. Y si no hace un flujo de caja tan detallado, tiene que hacer un flujo de caja, por último, general, pero que le permita determinar cuándo va a necesitar financiamiento, ¿cierto? Esa es la idea del flujo de caja. Bien. Jóvenes, con esto se terminó la materia de esta semana, ya no hay más. Yo he insistido con las preguntas que me interesa que ustedes conozcan, y en el repaso ya les dije varias, y ahora también. Y lo que me queda es que hagamos las tareas, ¿cierto? Y el cuestionario. Nos vamos a tomar 10 minutos, son las 11:27 hasta las 11:37, y ahí pues desarrollamos las tareas y con eso, y el cuestionario, y con eso habríamos terminado el curso y yo lo esperaría el sábado. ¿Ah? Así que un break de 10 minutos, por favor, porque la verdad es que me canso un poco, así que necesito tomarme un break de 10 minutos. ¿Ah? Muchas gracias, lo espero en 10 minutos. Ya, jóvenes, pasados los 10 minutitos ¿cómo se llama?, de descanso, ahora continuamos y seguimos hasta que terminemos, porque vamos a ver la tarea y el cuestionario, ¿cierto? Lo que me interesa es para que si ustedes tengan la posibilidad de tomarlo y subirlo después nomás y ven qué era lo que se esperaba, ¿cierto? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver primero el cuestionario, ¿cierto? El cuestionario 1. Y las preguntas son muy simples y aquí les voy a pedir que me ayuden ustedes con las respuestas, ¿sí? Profe, eso lo ¿sí? vimos en la clase pasada. Ah, ¿lo vimos? Sí, Ay, falta el cuestionario 2 nomás. ay, qué bueno. Mire, yo sabía que lo había visto con ustedes, pero es importante que lo viéramos. Ahora sí lo vi, mejor todavía. Vamos a ver el cuestionario 2. Gracias por avisarme. Vamos a abrir el cuestionario 2. Deme un segundito. Había descargado el 1. Mire que soy... Ya, perfecto. Aquí ya lo descargué, lo vamos a cerrar. Voy a compartir con ustedes y lo vamos a ver. Cerrar esto un poquito, a ver si se cargó. Cuestionario 2. Bien. Aquí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Se ve bien. Entonces vamos a ir viendo ¿cómo se llama? Cada una de las preguntas. Y dice la primera, ¿qué entiende por van y para qué sirve? ¿Alguien me puede ayudar? Profe, ¿Sí? van es el valor actual neto Ya. y yo tengo que, es un mecanismo de ver si uno puede invertir o no. Perfecto. Es una técnica que permite evaluar si se realiza o no una inversión en un nuevo proyecto, ¿cierto? Y la inversión es posible siempre y cuando el van sea mayor que 0. Si el van mayor
es mayor que 0, yo puedo invertir en ese proyecto, ¿cierto? Esa es la idea. Muy bien. A todos les queda claro más o menos de qué se trata el BAN, ¿cierto? Primero, que es una forma de evaluar una inversión en un negocio nuevo, en un proyecto nuevo, y el resultado, si es positivo, significa que es posible invertir en ese nuevo negocio. Y es positivo cuando los flujos futuros son mayores a la inversión inicial, ¿cierto? Ahí se obtiene un BAN positivo. Bien. Después, lo otro es, ¿qué entiende por financiamiento en una empresa? ¿Qué es el financiamiento de una empresa? Cuando dicen, no, esta empresa necesita financiamiento. ¿Qué entienden ustedes? Esto es comprensión, ¿eh? No es una pregunta que ustedes me tengan que decir la definición, porque aquí yo estoy preguntando, ¿qué entiende? ¿Cierto? ¿Qué entienden por Profesor, financiamiento? ¿Sí? ¿sería como pedir dinero? Ya, ese es el concepto, pero el concepto de financiamiento es, en términos muy bien, eso es conseguirse dinero, eso exactamente. Entonces el financiamiento de una empresa es estudiar o determinar la forma en que una empresa puede obtener dinero para su operación, ¿cierto? Es el financiamiento, porque pueden haber distintas formas de financiamiento. La forma de financiamiento, entonces, es la forma como una empresa puede obtener dinero para financiar o para solventar su operación o alguna inversión especial. Por ejemplo, si una empresa dice, mira, yo necesito comprar una máquina, ya digo, ¿cómo la financio? Entonces ahí viene la idea de cómo la financio. La financio vendiendo un activo, pidiendo un préstamo, de alguna manera yo tengo que obtener el dinero. Entonces, es la forma como una empresa obtiene el dinero para su operación. Después, aquí hay una pregunta que está en los apuntes complementarios, pero por eso quería verla acá. Dice, ¿qué entiende por financiamiento de fuente interna y externa? ¿Cierto? Indique qué entiende por fuente de financiamiento interna y externa. Entonces vamos a decir que la fuente de financiamiento interna son todos aquellos financiamientos que se obtienen de la misma operación. Por ejemplo, el resultado de un ejercicio es una fuente de financiamiento externa. El uso de las reservas, ¿cierto? El uso de los pasivos es una fuente de financiamiento interna. En el fondo, cuando yo no gasto la plata y la uso para mis operaciones, ¿cierto? La principal fuente de financiamiento interna de una empresa siempre son los resultados, ¿cierto? Ahora, la fuente de financiamiento externa es cuando yo tengo que pedir plata afuera, ya sea créditos bancarios, créditos hipotecarios, tengo que emitir un bono, emitir un pagaré, cualquier ese tipo de instrumento es donde que obtengo yo el dinero desde afuera, ¿cierto? No dentro de la empresa. Después, indique 5 fuentes de financiamiento ordenadas de menor costo a mayor costo, ¿cierto? 5 fuentes de financiamiento. ¿Cuáles se le ocurren a ustedes? Nómbreme alguna. Cualquiera. Por ejemplo, financiarse con las utilidades generadas por la empresa, ¿cierto? Esa es la de menor costo, me estoy financiando con mis utilidades. Otra fuente de financiamiento podría ser no pagarle a los proveedores, ¿cierto? Porque me estoy financiando con el dinero que le correspondía a los proveedores. Esa es otra fuente de financiamiento de bajo costo. Otra fuente de financiamiento podría ser pedirle a los socios que aporten dinero, ¿cierto? También es bajo costo. Otra fuente de financiamiento podría ser emitir un bono, ¿cierto? Ya tiene costo ya, porque tengo que emitir un bono y pagar intereses. Otra fuente de financiamiento podría ser también firmar un pagaré, ¿cierto? Un pagaré a cierto plazo y obtener el dinero. Y la otra fuente de financiamiento ya son más caras, que son, por ejemplo, obtener créditos bancarios, ocupar líneas de crédito, ocupar líneas de sobregiro, ¿cierto? Todas esas cosas, ese podría ser el ordenamiento y ustedes tendrían que ahí determinar cuál es más cara que otra, ¿cierto? Esto era eso, ustedes tendrían que haber investigado, haber visto en la materia complementaria para poder contestar estas preguntas. Por eso quería verlas yo, porque yo sé que no iban a alcanzar a hacerlo. Y dice, esta pregunta ya la habíamos hecho, explique por qué el balance general de una empresa presenta la situación financiera, y lo habíamos dicho porque presenta su estructura de activo y pasivo, ¿cierto? Por eso. Registra los derechos y bienes que tiene versus las obligaciones que tiene.
Y la sexta dice, explique por qué el estado de resultado de una empresa presenta la situación económica. Y es porque da cuenta de la capacidad de esta empresa de generar una utilidad o un resultado y presenta las cuentas de ingresos y de gastos, ¿cierto? Esa es la razón. ¿Mm? Esa es la razón de por qué el estado de resultado presenta la situación económica. Ahora, tengo dudas si alcanzamos a ver la tarea. ¿La vimos también o no? Sí. Ah, también. Uy, que avanzamos harto. Bueno, dado que avanzamos harto, tenemos la materia completa, desarrollamos los cuestionarios, desarrollamos la tarea, vimos la materia completa. Ahora acepto cualquier pregunta. Yo lo invito de todas maneras a que asistan a la tutoría del sábado, porque vamos a repasar. No puedo ver materia nueva el sábado porque es tutoría, voy a ver lo mismo que hemos visto, pero con ejercicios prácticos, ¿cierto? Para que se logre el convencimiento, o sea, el conocimiento un poco más pleno. Pero con lo que yo les he entregado hasta ahora, ustedes debieran contestar la prueba sin ningún problema. ¿Eh? Entonces voy a sacar el compartir por último para que me vean la cara antes de irnos. Ahí estoy. Entonces, ahora me gustaría, si pueden ustedes habilitar las pantallas para conocerlo un poquito, porque no me acuerdo mucho. Ah, sí, ya me estoy acordando. Sí, no se preocupen, no. Bueno, no me queda nada más que saludarlos y desearles feliz Navidad hoy día. Cuídense. Ojalá que el viejito pascuero se porte bien, pero yo entiendo que los viejitos pascueros este año ha sido muy especial. Estamos todos, de cierta manera, complicados. Así que lo único que me queda desearles es que lo pasen bien junto a sus familias, que estén todos sanos y que nos vemos el sábado. Y si no nos vemos el sábado, les deseo la mejor de la suerte en la prueba y tómense el tiempo necesario para contestarla. La prueba tiene 1 hora. La prueba se puede contestar muy rápido, pero piénsenlo bien, denle una vuelta, revisen los apuntes, por eso que tiene tiempo. Y cuídense mucho. Nos vemos el sábado o nos vemos el lunes. Un abrazo. Ya, profe, que esté bien. Feliz Navidad. Igual, gracias. Hasta luego. Chao, profe, feliz Navidad. Igualmente para todos ustedes. Gracias.